Gloria a Dios. Alabado tu nombre, Padre. Amén, gloria a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Tú llegaste a CCPD y siempre maduras y siempre creces y siempre te extiendes tu territorio, como dice la oración de Javes. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre y adoramos tu nombre por siempre. Gracias por esta revelación, por este entendimiento que tú nos traes en esta noche a favor de este pueblo que tú compraste. Te doy a ti toda la gloria, atando todo principado de las tinieblas que se quiera levantar y desatando una unción y una revelación nueva. En el nombre de Jesús, amén. El tema se llama, hermanos, miren cómo se llama: vence lo malo, ¿con qué? Con el bueno. Vence lo malo con el bueno. Aleluya. Es un tema interesante, es un tema poderoso que Dios nos ha traído en esta noche para todos y cada uno de nosotros. Amén. Comencemos. En el libro de Romanos 12:21, si tú lees el verso 19 y el verso 20, sobre todo el verso 19 dice: no te vengues a ti mismo. Y en el verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow, vence con el bien el mal. Lo que a nosotros nos da la victoria solamente es la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, se realiza lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos 10:8. En el libro de Romanos 10:8 nos dice una base principal para que nosotros realicemos las cosas que Dios nos ha mandado hacer, para que nosotros venzamos a lo malo con el bien. Nosotros, el apóstol Pablo nos da una clave de cómo hacerlo, porque en el libro de Romanos 10:8 nos dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti, marquen esa palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra. ¿Qué tipo de palabra hay en tu corazón? Fe, que predicamos. Esa es la palabra que predicamos. Noten que el apóstol Pablo nos está diciendo: cerca de ti está la palabra. ¿Dónde tiene que estar? En tu corazón y en tu boca. Primero llega en tu corazón para que tú la puedas hablar con tu boca. El verso 9 dice, ponme el verso 9 por favor. En el verso 9 nos dice que si confiesas, en otra palabra, que si hablas como Dios habla, que si declaras lo que Dios declara, que si crees lo que Dios habla, entonces tú, que el Señor creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué sucede? Él es salvo. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Confesar quiere decir hablar lo que Jesús habla, hablar lo que Dios habla. Eso es lo que quiere decir la palabra, confesar. ¿Cómo yo hablo lo que Dios habla? Hablando la palabra. ¿Cómo yo hablo lo que Jesús habla? Hablando la palabra. Confesar es hablar lo que Jesús habla y lo que Dios habla. Y yo creo en el corazón que soy libre de todo. Confesar la palabra garantiza victoria en cada área de tu vida. Que no se te olvide. Confesar la palabra garantiza victoria en cada área de tu vida. Amen. Estamos en un tiempo que todo esto que el Señor nos está dando se adapta y encaja perfectamente para que tú tengas victoria en medio de esta situación que el mundo entero está viviendo. Amén. La palabra tiene que cambiar las cosas. Tú estás en este tiempo, en el 2020, en medio de esa pandemia, para cambiar las circunstancias, no para ser partícipe de las circunstancias. Tú y yo estamos aquí para cambiar las circunstancias, no para ser partícipes de las circunstancias. Veamos. Génesis 1, en 1:3, Génesis 1 dice: la tierra estaba desordenada y vacía,
estamos viendo lo mismo hoy en día. Mucho desorden y vacía. ¿Por qué vacía? Porque no hay poder de Dios. Tanto cristiano que hay y no hay poder de Dios. Si hubiera poder de Dios, esta cosa hubiera desaparecido. La tierra estaba como desorganizada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía, pero nada sucedía. Pero en el verso 3 dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. El universo entero, el mundo entero, escuchó esa palabra de fe. Y se terminaron las tinieblas. Y vino la luz. ¿Verdad que sí? Tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cualquier circunstancia, como ahorita esa circunstancia que está pasando, tú tienes el poder de hablarle a ese virus y el virus se tiene que ir de tu casa, de tu vida, del país, de la ciudad. Pero estamos en medio de una guerra espiritual, porque unos creen y otros no creen. Unos creen que Dios mandó esta cosa para enseñarnos algo. Y eso le está ayudando al que crió esto para que venga e infecte personas. Pero tú y yo tenemos que mantener nuestra estabilidad en la fe para que a través de la fe que tú tienes, tú le des una orden a esa cosa y esa cosa te tiene que obedecer. Así como las tinieblas obedecieron la voz de Dios, así cuando tú pones esto en tu boca, es voz de Dios y te tiene que obedecer. ¿Cuándo creemos? Amén. ¿Cuándo creemos? Amén. Que no se te olvide, confesar la palabra te garantiza victoria en cada área de tu vida. Anótalo, que no se te olvide. Confesar la palabra te garantiza victoria en cada área de tu vida. Amén. La palabra de Dios en Isaías 55, 10, 11, la palabra de Dios, cuando dijo Dios, sea la luz, ¿qué sucedió? Fue la luz. Quiere decir que la palabra de Dios se cumple cada vez que tú la hablas. Y nos lo confirma, nos lo comprueba y establece y te da una base sólida el profeta Isaías cuando escribió en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es el pan? Semilla es la palabra de Dios. El pan es la provisión. Pero el pan también es la revelación. Cuando tú meditas la palabra de Dios, tú la siembras en tu corazón y al quedar sembrada en tu corazón, ¡pum!, recibes una revelación de Dios. La semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué es el pan? Una revelación de Dios. La palabra de Dios no regresa en vacía. Ponla en tu corazón y háblala. En el verso 11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No esperes que Dios habla. Tú tienes que poner esta palabra en tu corazón para hacer lo que Dios quiere hacer en la tierra. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, vas a hacer lo que tú quieras, no lo que Dios quiera. Porque Él ya dejó establecido lo que Él quiere. Eso se llama voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Cuando tú pones la voluntad de Dios en tu boca, tú vas a hacer lo que tú quieras, porque tú estás hablando la palabra de Dios. Porque dice, sino que hará lo que yo quiero y va a ser prosperado en aquello para que yo le envíe. ¿Cómo se llama, hermano? Carmen. Oramos por ella en línea de oración, Daniel. Ángeles, vayan y traigan a Carmen. Y los ángeles obedecieron. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Así es. Lo siento por los que no creen, pero yo sí creo que cuando tú hablas la palabra de Dios no regresa vacía, porque así dice la palabra. Así es, gloria a Dios. No regresa vacía. Sí, Señor. Amén. La semilla es su palabra. El pan es su revelación. La voluntad de Dios
es su palabra. La voluntad de Dios es su palabra y hace lo que Él desea en la tierra. La voluntad de Dios es su palabra y hace lo que Él desea en la tierra. Tú estás en la tierra, tú tienes la palabra de Dios. No le pidas a Dios que es tu voluntad. Aquí tienes tú la voluntad de Dios. Ahora tú la tienes que poner en tu corazón, en tu boca y hablarla. Entonces va a ser el efecto con el cual ha sido enviada. Amén. ¿Están entendiendo? Ok. La voluntad de Dios es su palabra y hace lo que desea en la tierra. Si yo conozco su palabra, ¿qué sucede? Conozco su voluntad. Si yo conozco su palabra, yo conozco su voluntad. Wow. Si yo conozco su palabra, conozco su voluntad. Y todavía seguimos escuchando, Señor, si es tu voluntad. Cuando tú preguntas eso es que no conoces la palabra. Pero cuando tú conoces la palabra, tú solamente dices, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice. Ya no tienes que preguntar si es tu voluntad. Tú tienes que establecer lo que su palabra dice. Señor, tu palabra dice. Y si tu palabra dice, yo lo creo. Porque tú no eres un Dios que mientas. Y dices que este libro no está escrito por un hombre, sino que está inspirado por ti. Y si tú lo dices que soy próspero, soy próspero. Y si tú dices que soy sano, soy sano. Amén, gloria a Dios. Porque no eres tú, es Él. Pero es importante conocer su voluntad para que tú puedas aplicar su voluntad aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿para qué preguntar si es tu voluntad? Solo el que no conoce la voluntad de Dios o su palabra siempre usa si es tu voluntad. ¿Te suena familiar eso? Sí. Yes. Es que muchos pastores así lo dicen. Así lo dicen. Sí. Y te hacen creer eso. Te hacen creer y uno lo sigue usando. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no, pero ese sistema que usan solamente crea robots. Se hace costumbre. O títeres que repiten lo que ellos repiten. Enseñan como ellos enseñan. Y todos empezamos, Padre, si es tu voluntad. Bueno, Señor, a tu tiempo. Bueno, si tú lo permites. Esas expresiones son expresiones por no conocer la voluntad de Dios. Amén. Regresemos a Romanos 18. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predico. Amén. Que si yo creo con mi corazón y confieso con mi boca, yo voy a obtener todo lo que es la voluntad de Dios. Será hecho. Amén. Yes. Ok. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, es nuestra responsabilidad conocer la voluntad de Dios, su palabra. Si tú naciste de nuevo, yo nací de nuevo, mi responsabilidad es conocer la palabra de Dios, que es su voluntad. Ahora, si yo estoy en un lugar donde solamente escucho buenas predicaciones, pero no me enseña la voluntad de Dios, yo tengo que buscar un lugar donde me enseñen la voluntad de Dios, donde me enseñen qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Porque si yo te digo aquí, bueno, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, yo te estoy enseñando erróneamente, porque yo no te estoy enseñando qué es la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que conocerla, y esta es su voluntad, su palabra. Todo lo que está aquí es su voluntad. Si Él dice, yo te voy a poner una enfermedad y te vas a morir a los 30 años, ni ores, porque te sanes, porque su voluntad es que te mueras a los 30 años. Pero no es así. Pero no es así. ¿Cuántos años tienes que vivir? Más de 80 y en completa salud. ¿Okay? Nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios para sacar todos los ingredientes que la palabra tiene.
tenemos que masticarla, tenemos que murmurarla, tenemos que hablarla, porque eso va a hacer que nosotros saquemos los mejores ingredientes de la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que ser transformados. No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo, sino ser transformado por medio de ¿cómo? Tienes que renovar la mente. Yo también tengo que renovar la mente. Yo tengo que renovar la mente. Si yo no renuevo la mente, yo te voy a estar enseñando de aquí, si es la voluntad de Dios, hermano, mañana le sucede eso. No. Yo tengo que renovar mi mente para saber que la voluntad de Dios, como es, ahí te lo dice, es buena, es perfecta y es agradable. Pero si yo no tengo una mente renovada, aunque él diga que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable, yo no lo voy a aceptar o lo voy a reconocer porque me han hecho creer que a través de las pruebas y luchas y circunstancias adversas, yo voy a crecer. ¿No es cierto? Nosotros solamente crecemos espiritualmente cuando meditamos en la palabra de Dios. Porque cuando meditas la palabra de Dios va transformando tu mente, va renovando tu mente, va sacando el odre viejo y va poniendo vino nuevo. Gloria a Dios. No podemos ponerle vino nuevo a un odre viejo porque se rompe. Tenemos que renovar la mente y así vamos a comprobar que la voluntad de Dios, como es, de acuerdo a Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Veamos, vamos a leer, sean pacientes, vamos a ir leyendo en Hebreos 12, del 1 al 15. Vamos a ir capítulo, verso a verso en Hebreos 12, vamos a empezar en el verso 1. Amén. Gloria a Dios. ¿Están ahí? Sí, amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir eso? Estamos asediados de grandes pecadores y muchas personas que te asedian con pecado. Pero ¿qué dice? De que despójate de eso. Y todo el peso que te asedia. ¿Qué tenemos que hacer? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que ser pacientes porque vamos a llegar a nuestra meta. Verso 2. Tenemos que ser pacientes para llegar a nuestra meta. Amén. En el verso 2 nos dice, mientras vas en tu carrera, hay muchos pecados, muchas adversidades que nos asedian, dice el verso 1. Y cuando vas en tu carrera, ¿cómo dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No importa que haya pecados, no importa que haya gente mala, no importa que haya enfermedades, cuando tú pones los ojos ¿en quién? Jesús. Consumador y autor de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor, consumador de la fe. Tú ya no tienes que hacer nada más que poner sus ojos en él. Porque Él murió, resucitó, para que tú solamente lo sigas a Él. Amén. Así de sencillo es. Nadie más que a Él. Así de sencillo es. El verso 3. El verso 3 nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera a Jesús. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera a Jesús. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que enfocarnos en todo eso que Dios nos está diciendo. Tenemos que ser pacientes para seguir en la carrera. Amén. En el verso 4 nos dice, porque aún, fíjate bien, tú no tienes que resistir, tú no tienes que derramar tu sangre. Porque dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tú ya no tienes que hacer sacrificios. Yo no sé, cuando yo estaba chico, yo me acuerdo en mi pueblo, pasaban personas con pencas de nopal y sangrando. ¿Los llegaron a ver en sus pueblos? Yo sí lo vi. ¿Verdad que sí? Y van sangrando porque es un sacrificio para Dios.
Aquí dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No te tienes que sangrar nada, no tienes que derramar un sangre. Porque Él ya lo hizo por ti. Si yo derramo mi sangre es sangre pecadora, no va a salvar a nadie. Pero la sangre de Él, la sangre santa, me salvó a mí y te salvó a ti. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Tú ya no tienes que hacer nada. Yes. Amén. El verso 5. Gloria a Dios. Él peleó hasta derramar su sangre. Mira, en el verso 4 nos dice que Él peleó hasta derramar su sangre. ¿Para qué? Para derrotar al pecado. Para derrotar al pecado. En el verso 5 dice, y habéis ya sido olvidado. La exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Disciplina no es castigo, primero. Fíjate, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, right? ¿Verdad que sí? So, en el verso 4 te dice que tú no puedes derramar sangre ni hacer ningún sacrificio porque Él ya lo hizo. En el verso 5 dice, recibe la disciplina del Señor. Sé disciplinado. No desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué nos quiere decir aquí? Disciplina del Señor no es un castigo, como nos enseñaron. La disciplina del Señor es, cuando tú naces de nuevo, tienes que poner tus ojos en Jesús y entras a un entrenamiento. Entonces, la disciplina de Dios es un entrenamiento que tú vas a ir pasando día a día, vas yendo entrenando, y cuando te sales del entrenamiento, por ejemplo, si tú entrenas para cualquier deporte, tienes un entrenador y el entrenador te corrige, no tienes que hacer 20 lagartijas más. Y no, y si las haces más, haces 50. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la disciplina con Dios dice, medita en esta palabra. Si no la meditas, no vas a tener éxito, vuelve a meditar. Esa es la disciplina, no un castigo. No vino a 2 servicios, hermano, lo voy a disciplinar siempre. Esa no es la disciplina. Ese es un castigo. Pero la disciplina es un entrenamiento. Amén. Te entrena. Y tenemos al mejor entrenador, Amén. Jesús de Nazaret. Verso 6. Amén. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, no te castiga. De nuevo, la disciplina no es un castigo. Tampoco el que diga azota todo el que recibe por ello, tampoco es un castigo. Usaron esos términos porque son términos disciplinarios de entrenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos la clase de fundación y tienes que memorizar 3 escrituras. Y si no las memorizas, no las das, no te gradúas. Entonces constantemente estamos azotándote diciendo, memoriza las escrituras, porque es para tu bien, es parte de un entrenamiento para que tú seas exitoso en la vida espiritual. Si no lo haces, es tu decisión. Pero no te vamos a agarrar a reglazos, tienes que memorizarlas, es tu decisión, es parte de tu entrenamiento para que tú tengas éxito mientras estás en este planeta Tierra. Amén. Esa es la disciplina. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. La disciplina no es un castigo como nos enseñaron. Amén. Amén. Verso 7. En el verso 7 nos dice, si soportáis la disciplina, en otras palabras, si seguimos su entrenamiento, si soportáis la disciplina, Dios te va a tratar ¿cómo? A hijo. ¿Cómo te va a tratar? Como hijo. Como hijo. Como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuánto lo disciplinaron cuando estábamos? Amén. Mira, pues, pegar. Nos pegaban, nos disciplinaban. Mi papá me entrenaba, tenía negocios de tortillas y me entrenó a diferentes cosas. Me entrenó a conocer herramientas, me entrenó a andar en bicicleta, me entrenó en muchas cosas. Y fui entrenado así, porque me amaba y quería que yo fuera un buen hombre de bien en la tierra. Entonces, también Dios nos ama. Y esa es la disciplina. Esto.
Esta es la disciplina de nosotros. Amén. Esa es la disciplina de nosotros. En el verso 7 dice, si seguimos su entrenamiento, llegamos a ser hijos. No siervos, hijos. Amén. Un siervo no sabe lo que el padre. ¿Quién tiene más autoridad en la casa? ¿Un hijo o un siervo? El hijo. ¿Ya ven por qué no, yo nunca digo siervo? Amén. Seguimos, verso 8. Dice el verso 8, pero si se os deja sin entrenamiento, vamos a usar la palabra entrenamiento, si se nos deja sin entrenamiento, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué somos? Soy bastardo. Ya no somos hijos. Gloria a Dios. Si no nos dejamos entrenar, no vamos a tener posición de hijos. Vas a ser posición de siervo, de esclavo, de servicio, de servicio, de servidumbre, pero no posición de hijo. Entonces, si yo me dejo disciplinar, si yo dejo que esta palabra me discipline, mi padre me va a ver como hijo siempre. Amén. Así de que inscríbanse a fundación y memoricen esas escrituras, porque esa es parte de la disciplina para el éxito tuyo en tu vida. Amén. Verso 9. En el verso 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Si obedecimos a nuestro Padre Celestial, viviremos. Verso 10. El Padre Celestial mira, a mí es maravilloso lo que Dios nos dice. Pero lo más importante es que renovamos nuestra mente y sacamos de nuestra mente la palabra disciplina como castigo. Y metemos en nuestra mente la palabra disciplina como un entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Entramos a un entrenamiento, a un proceso de entrenamiento, donde el Padre te entrena a través de su palabra para que tú seas exitoso en esta vida. En esta vida. Amén. El verso 10 dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, los padres terrenales, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de Su santidad. wow. Cuando tú te dejas entrenar por Dios, participas de su santidad. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú te dejas entrenar por Dios a través de su palabra, participas de tu santidad. ¿Qué dice Pedro? Sed santos porque yo soy. Entonces, si yo me dejo entrenar por Dios, por su palabra, voy a participar de su santidad. Lo que Él tiene, yo lo tengo. Pero si no me dejo entrenar por su palabra, si no, es que no memorizo, tomo clases de fundación, el entrenamiento es que las memorices. Cuando tú las memorizas, las das al final de las 10 semanas, participaste de la santidad de Dios, porque es la palabra de Dios que entró en tu espíritu. Amén. ¿Y qué estás haciendo? Participando de su santidad, porque esta palabra es santa, y cuando tú la memorizas, participas de la santidad de Dios dentro de ti. Amén. Wow. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios santo. Verso 12. Claro. Ya me falta el 11, el 11. Gracias, Tony. Wow, muchas veces, mira lo que dice, es verdad que ningún entrenamiento al presente parece ser causa de gozo. Ningún entrenamiento. Estamos teniendo clases de intercesión ahorita con orar, pasamos por un entrenamiento y a veces se nos hace difícil. No es gozoso hacer la tarea, no es gozoso entrenarnos. Pero cuando nosotros dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos son ejercitados. Cuando tú te ejercitas y te entrenas en la palabra de Dios, entonces vas a empezar a dar fruto. ¿Por qué? Porque estás ejercitando
todos los músculos de tu cuerpo que pertenecen al Espíritu Santo. Nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y al tú meditar la palabra de Dios, estás entrenando al Espíritu Santo y has sido ejercitado. ¿Y qué dice aquí? Va a ser causa de gozo, porque vas a dar fruto apacible de justicia. Ese es el resultado de que nosotros meditamos en la palabra de Dios, de que yo cuando leo la palabra de Dios, yo sé que leo la palabra de Dios y estoy leyendo su voluntad. Y esa voluntad me va perfeccionando, me va dando gozo y me va haciendo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Verso 12. Algo que tenemos que hacer siempre. En el verso 12 nos dice, por lo cual, levantad manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que adorarle, tenemos que orar y exaltar su nombre siempre. Siempre. La adoración, la alabanza, la oración para exaltar su nombre. El verso 13, esto nos garantiza un camino recto. El verso 13 dice, haced sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros exaltamos el nombre de nuestro Dios, estamos en una disciplina, en un entrenamiento, y esto nos va a garantizar un camino recto y siempre viviremos en santidad. Amén. Verso 14. Esto es lo que hace la disciplina. Muy diferente por eso, ¿verdad? Cuando dicen la disciplina del Señor, ves a muchos cristianos frustrados, tristes, porque no les enseñan que la disciplina es un entrenamiento. Cuando tú estás descubriendo hoy que la disciplina es un entrenamiento, entonces tú sigues la disciplina y dice, mira este verso tan precioso, dice, seguid la paz con todos. Pero cuando te disciplinan por un mes, la agarras hasta contra el que te disciplinó y eso no es paz. ¿Sí o no? ¿Ok? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Leímos en el verso 12 y 11 que para llegar a la santidad de Dios tienes que ser entrenado, tienes que ser disciplinado. ¿Cómo lo vas a hacer? Meditando la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, masticar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios, porque estás entrenando a tu espíritu a que camine en caminos de rectitud. Verso 15. Verso 15. Si nosotros no meditamos en la palabra, si nosotros no masticamos la palabra, si nosotros no somos entrenados por la palabra de Dios, esto puede alcanzar una raíz de amargura, o que la raíz de amargura que el mundo puso en tu corazón no sea arrancada. En el verso 15 nos dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra de Dios, la meditación, nos ayuda a sacar toda raíz de amargura para no contaminarnos. La meditación en la palabra te da el pan de cada día y te da la revelación. Así es como vamos aprendiendo a vencer lo malo con lo bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. ¿Cuántos están conformes con lo que está pasando? Nadie. Nadie. Amén. Y tú y yo tenemos la solución para esto. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos la solución para esto. Primera de Juan 3:8. Amén. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Está hablando de todas las obras malignas, todo poder de las tinieblas, todo lo que tú ves en el mundo, borracheras, orgías, placeres, COVID, todo es causado por el pecado, no porque tú pecaste, porque lo va trayendo el príncipe de las tinieblas. Pero
dice la escritura, pero para eso, ¿quién apareció? Cristo. El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para hacer las Para obras deshacer las obras del diablo. De acuerdo a este verso, ¿quién es el que tiene todo poder y todo dominio? Cristo. El Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el que tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad? El Hijo de Dios. Hijo de Dios. Mateo 28, 18, 19 dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me fue entregada a mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Ok? A Él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién tiene el poder, dijimos, en Juan 3.8? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Me voy a adelantar un poco. De acuerdo a Juan 1.12, ¿cómo dice? A los que lo recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos Hijo de Dios. Entonces, ustedes que están aquí, ¿recibieron a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ¿tienen derecho de ser hijos de Dios? Amén. Entonces, ¿tienen derecho, poder y autoridad de deshacer las obras del diablo? Sí, amén. Aleluya. Entonces, no lo tiene el Hijo, porque el Hijo te dio la autoridad a ti. Porque hoy el Hijo está sentado a la diestra del Padre y te dio la autoridad a ti. Amén. Entonces, tú Amén. tienes la autoridad para deshacer toda obra del diablo. No Cristo, no Jesús, tú. Te pondría la Tú. autoridad. Amén. Porque ¿quién le fue dada la autoridad? A A nosotros. Jesús. Ajá. Y Jesús a quién nos la da? A A nosotros. Un siervo o una sierva solo se le da trabajo. Por eso tú no eres ni siervo ni sierva, tú eres hijo. Amén. Ya. Porque a un siervo o una sierva solo se le da trabajo. Oh, ve, tráeme esto. Tráeme aquello. Hazme esto. Si yo me autodomino, soy un siervo de Dios, soy un esclavo. Y no tengo poder. Como que hay muchos silencios. Por eso yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Amén. Amén. Porque el esclavo solamente se le da trabajo. Boleame los zapatos. Lava mi carro. ¿Qué más? Oh, trapeé aquí. Pero si yo soy predicador, sí, pero tú dices que eres siervo. Entonces empieza a trabajar. Aleluya. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Aquí no hay siervos. En el reino de Dios no hay siervos. Lo dice la escritura, no lo digo yo. Amén. Amén. ¿Estás de acuerdo? A un siervo o una sierva solo se le da trabajo y no tiene autoridad como el hijo. ¿Quién tiene más autoridad, el hijo o un siervo? El Hijo. El siervo no tiene autoridad. El siervo es un efectivo ve. Ve y trae, ve y haz, ve y dame, ve y sírveme. Y el Hijo de Dios entra a su casa del Padre y toma todo lo que tiene el Padre. Entonces tú entras al lugar celestial y traes esas bendiciones a la tierra porque tienes derecho, porque eres hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí están de acuerdo? Amén. Amén. Ok, un siervo solo le da trabajo y no tiene autoridad como el hijo. Ahora, nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿somos hijos o somos siervos? Hijos. Nuestra posición es de hijos e hijas. Desarrollamos una mente de esclavo. Solo estoy para servir, pero no para tomar autoridad. Esa es la mentalidad de un siervo. Por eso una persona que se considera siervo, Padre, te pido que hagas. Mentalidad de siervo. Padre, te pido que tú bendigas. Padre, si es tu voluntad. Pero cuando eres hijo, Padre, toda la autoridad tú me la diste. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso le hablo a este coronavirus y hoy se va en el nombre de Jesús porque yo tengo autoridad sobre él. Pero si eres siervo, Señor, te pido que mandes a este coronavirus lejos. Y lo hacen con aquella humildad para que Dios les crea. Dios no te va a creer por eso, te va a creer por tu fe. Amén. 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 Tenemos nosotros
que saber nuestra posición de hijos y hijas. Sí, amén. De esa manera vamos a desarrollar una mente de hijos, de poder y de autoridad. Ya leímos Juan 1:12, nos dio potestad y derecho de ser como hijo. Solo el hijo tiene derecho a lo que el padre tiene, el siervo no. Solo el hijo. Tú contratas un albañil para que venga a tu casa. Sí. So, él no tiene derecho de tomar lo que hay en tu casa, porque es siervo. Amén. Llega tu hijo y tu hijo hace lo que quiere en tu casa, porque él sí tiene derecho a lo que tiene en tu casa. ¿Verdad que sí? Amén. Tenemos que creer, mire bien, nos dice Juan 1:12, a los que lo reciben y creen en quién, en su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Entonces tenemos que hacer un lado los tres nombres, que ahorita ya no lo usan tanto, pero hace unos años atrás era común que usaran los tres nombres. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. ¿Cuántos nombres son ahí? 3. Y no son nombres, porque son títulos. Pero aquí dice, a los que me reciben y creen en mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. A los que me reciben y creen en mi nombre. Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en, todo lo que pidieres al Padre en, todo lo que pidieres al Padre en, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Así de que todo lo que tú pidas, fíjate bien, todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, como tú eres hijo y hija de Dios, Dios se va a glorificar en ti, que eres un hijo o una hija de Dios. Cuando tú pides todo en el nombre de Jesús, Dios se va a glorificar en ti. No se va a glorificar en Jesús, porque Jesús ya está en un lugar glorificado. Jesús ya está gozando de la gloria del Padre. Una gloria que estuvo antes de venir aquí. Regresó a seguir gozando. Ahora tú eres el que tienes que manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Pero tienes que pedir todo en el nombre de Jesús, para que la gloria del Padre se manifieste en ti, que eres hijo de Dios. Amén. La autoridad que Jesús recibió del Padre es la misma que cada uno de ustedes recibe. Autoridad de hijo. El hijo vive con el Padre. El siervo solo cuando necesita hacer un trabajo lo llama el Padre. El hijo vive con el Padre. El siervo no puede vivir con el Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Okay. Nosotros tenemos que sacar la mentalidad de siervo y de sierva por la mentalidad de hijos y hijas. Todo poder está en su nombre. ¿Por qué? Juan 1:1. Veamos. Todo el poder está en su nombre. Veamos por qué. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué creen que está todo el poder en el nombre de Jesús? ¿Será que Jesús es más grande que Dios? Porque al principio estaba junto con él y era el mismo Dios. ¿Quién estaba con él? Jesús. Jesús. Ajá. Nos lo dice Juan 1:1. En el principio, ¿quién era? El verbo. El verbo. Jesús. El verbo era con, Dios. y el verbo era, Dios. ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. De Jesús. En el principio era el verbo. En el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Por eso cuando usas Jesús, atrás de Jesús viene Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo me declaro sano. Ahí estás, cuando dice el nombre de Jesús, llega el poder de la sanidad, porque en el nombre de Jesús está Dios envuelto. Amén. Amén, 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 amén. 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 Ahora, en el principio era Jesús. Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. El verso 14. Y este verbo, ¿qué sucedió? En el verso 14 de Juan 1. Y este verbo, Jesús,
fue hecho carne. Este verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra, otra palabra para verbo, perdón, otra palabra para verbo es palabra, ¿verdad? Esta palabra fue hecha carne. ¿Cómo se llamó? Jesús. ¿Y dónde habitó? Entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y el verso 16 nos dice, y de Él tomamos todos gracia sobre gracia. De Él tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Por eso cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, Dios está dentro de ese nombre. Si solamente dices, vas a orar y dices, Señor, yo te bendigo, Señor, gracias, Padre, gracias. Está bien decir Señor, pero cuando dices Señor Jesús, estás completando que la palabra Señor quiere decir dueño. Si solamente usas palabra como un adjetivo calificativo, no le pones el nombre que es, entonces no hay ese poder. Pero cuando dices gracias Señor Jesús, estás diciendo gracias mi dueño, mi Jesús. Amén. Gracias Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, gracias. Amén. Estás haciendo todo un complemento del poderío que tiene ese nombre. Amén. Entonces, ese poderío está en el nombre de Jesús. Por eso cuando usamos el nombre de Jesús, Dios está dentro de ese nombre. Es cuando el poder de Dios se manifiesta. Cuando tú usas el nombre de Jesús, se manifiesta el poder, se manifiesta lo que tú oras, porque dentro de Jesús está Dios. Amén. Sí, amén. No ya sé que digan que soy un pastor raro, dentro de Jesús está Dios. Alguien te tiene que enseñar lo correcto para que tú vivas una vida plena en victoria. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y toda la gloria y toda la honra es de Dios. Amén. Amén. Porque Él es el que nos da todo esto. ¿Ok? Amén. Juan 1.14 ya lo leímos. Amén. Sí. Estamos avanzando. Dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya lo leímos. Si seguimos con una mentalidad de siervos y siervas, el poder de nuestras vidas no es de la misma dimensión que si entendiéramos y desarrolláramos la mentalidad de hijo o hija. Filipenses 2, 6 y 8. Ahí dice, no, es que la palabra dice que tomó forma de siervo. Sí, tomó forma de siervo, pero nunca actuó como siervo. Amén. El cual siendo forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira, esa palabra siervo no es que vino a ser como un siervo, como un esclavo, como un servidor, sino que cuando Él tomó la forma de hombre, vino a ser como tú y como yo, con un cuerpo físico igual al tuyo, igual al mío. Quiere decir que la gente que te ve no cree que tú eres el poder de Dios. La gente que te ve no cree que Dios vive dentro de ti. Así vino Jesús, tomó esa forma de siervo, de varón, de hombre. Pero dentro de Él, ¿quién estaba? Dios. Y Él no funcionó como siervo, funcionó como hijo, funcionó como poder. Cuando decían, Él hablaba y decía, cuando el Hijo del Hombre aparezca, nunca dijo cuando el siervo aparezca. ¿Qué dijo? Cuando el Hijo del Hombre aparezca. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo? Al potencial, al poder que estaba dentro de Él, porque Él sabía que dentro de Él, ¿quién estaba? Dios. Tú recibiste a Jesús, ¿quién está dentro de ti? Dios. Con el único objetivo de funcionar como Él funcionó en la tierra. Yes. Tú puedes funcionar como Él. Que nadie te diga lo contrario. Tú puedes funcionar como Él. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra. Amén.
estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Como cualquier hombre, fue llevado a la cruz. Pero dentro de él estaba el Espíritu Santo y dominaba todo lo que él quería en la tierra. El Espíritu de Dios, por el cual hizo todas las cosas, donde estaba, dentro de Jesús. Su cuerpo era de un hombre común, pero su espíritu, su mente, era de poder, de autoridad y de dominio. Su mentalidad no fue de siervo, sino que fue de hijo. Veamos Filipenses 2, 9 y 10. Amén. Su mentalidad fue de hijo. No fue mentalidad de siervo, sino que fue mentalidad de ¿qué? De hijo. Tú y yo tenemos que desarrollar una mentalidad de ¿qué? De hijos de Dios. De hijos de Dios. Amén. ¿A dónde está el verso 9? Filipenses 2:9. Ya me lo terminamos. ¿Ya se murieron? No. Amén. ¿Le seguimos? Sí, amén. Empezamos la vigilia desde hoy y la concluimos Amén. Amén. el viernes. Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Y yo sí creo que es un privilegio cuando Dios te escoge para que seas hijo. Amén. Y más que te ponga aquí y le digas, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué privilegio tienen cada uno de ustedes? Amén. Tu posición vertical al Padre. Amén, santo. Dios te ve como lo más preciado en esta tierra Yes. y no quiere que nada te toque. Tú tienes el poder para que este corona no te toque a ti ni a nada. Así es. Porque tu posición es de hijo. Y dentro de ti, ¿quién está? El Espíritu de Dios. Gloria a Dios. El enemigo que vino a robar, a matar y destruir, él va a venir de muchas maneras. Para que te infectes, para que tu fe se debilite, para que en medio de las circunstancias adversas llegues a pensar que Dios te desamparó, llegues a pensar que Dios te mandó esto para que aprendas algo. Te vienen muchos pensamientos, pero el pensamiento más importante es: Jehová es mi Señor, Jehová es mi pastor y nada me falta. Amén. De la misma manera que estuvo con Jesús, está conmigo. No te dejaré ni te desampararé. Jesús estuvo en un cuerpo, fue tentado en el desierto por el mismo Satanás. ¿Quién venció? Jesús. Jesús, gloria a Dios. Tú eres hijo de Gloria Dios. que vive y reina. Amén. Y tienes la misma posición que Jesús tuvo en la tierra, hijo. Amén. Tienes el mismo poder que Jesús tuvo en la tierra, el Espíritu Santo. Amén. Jesús pagó un precio con su sangre para que tú fueras libre. Ya. Jesús pagó un precio con su sangre para redimirte de la maldición de la ley. Jesús derramó su sangre, una sangre que no tenía pecado, para que nosotros fuéramos salvos de la ira venidera. Amén. Verso 9 dice: por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Los santos a los unos. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Fíjate cuántos nombres les dio. ¿Cuántos? Uno. Verso 10. Para que en el nombre ¿de quién? Para que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Nombre de Santo. Jesús. ¿En cuál nombre? De Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué sucede? Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Bajo cuál nombre? Jesús. De Jesús. Yes. Cuando tú oras, Padre, en el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús, cuando tú pronuncies el nombre de Jesús, ten en cuenta que todos los demonios se van a postrar al ese nombre. Amén. Por eso Satanás es bien astuto y los tiene predicando y enseñando y bautizando en 3 nombres. ¿Quién tiene el poder? Jesús. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. 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 El
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Trinidad. Pero ¿quién vino a la tierra? ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién dio la sangre? Jesús. No Cristo, ¿verdad? Porque Cristo estaba dentro de él. Cristo quiere decir ungido. No es una persona humana para sacar sangre. Jesús sí fue una persona humana y de él salió la sangre. Cristo es el ungido. ¿Quién derramó la sangre? Jesús. Jesús. ¿Quién nos lavó con esa sangre? Jesús. Qué hermoso. Aleluya. Para que en el nombre de quién De se Jesús doble toda se rodilla, doble de toda los que están en los cielos rodilla. y en la tierra y debajo Y de la debajo de la Amén. tierra. Amén. tierra. A veces tú ni Amén. siquiera tienes que Rey orar, nomás te amado. levantas y dices gracias, Ay, Jesús. Padre. Gracias, Gloria a Jesús. tu nombre. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, en el nombre de Padre. Jesús, gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Rey. Estás haciendo que todos los demonios se postren ante ese Oh, nombre. sí, mi Dios. Amén. Ante ese nombre. En nombre de Jesús. Amén. Recordemos en Juan 1 que leímos en el principio quién era El Jesús. verbo era Jesús. ¿Quién estaba con Dios? Jesús. Jesús. ¿Y quién era Dios? Jesús. Jesús. Aleluya. Vino a la tierra y triunfó aún contra la muerte. Aleluya. Yes, gloria a Se Dios. fue a la diestra del Padre y nos dejó su Espíritu Santo. ¿Y qué más? El nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué quieres más? Ay, El Espíritu Santo y el nombre de Jesús. yes. Para que en el nombre de Jesús se rindan todos los demonios. El domingo, ¿verdad? Les explicaba, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a le bien. vienen a bien. ¿Se acuerdan cuáles son las cosas que te vienen a bien? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? La palabra. ¿Qué más? El nombre de El nombre de Jesús, la sangre de la sangre de Jesús, su gracia, su fe. Esas son las cosas que te llevan a bien. Pero nos enseñaron este verso, te va mal y, ay, es que hermano, todas las cosas le vienen para bien. No se preocupe, algún día le va a venir a bien. No, hermano, no tiene que venir algo malo para que después venga lo bueno. Amén. Gracias, Señor. So, a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Cuáles son las cosas que te ayudan a bien? Lo leímos en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosa mortífera y nada les pasará. Esas son las buenas cosas que vienen para ti. Amén. No una enfermedad, un problema y después Dios la va a arreglar. No, tú estás aquí para solucionar todos los problemas. Yes. Estas cosas seguirán a los que aman a Dios. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre van a paralizar el poder de este corona. En mi nombre lo van a echar fuera. Yes. ¿Cuál nombre? Amén. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. He aquí te doy poder, te doy Potestad. autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo y nada te va a hacer daño. Amén. Nada te va a hacer daño. Así, de la misma manera que Jesús hizo todas las cosas, tú las puedes usar. Levántate en fe. Amén. Vence el miedo. Amén, Vence el amén. temor. Vence tu baja autoestima. Ay, ¿quién soy yo para pedirle a Dios? Tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Amén. Ay, es que a lo mejor Dios no me escucha. Tú eres un hijo de Dios. Párate, como dice Hebreos 4:16. Entra confiadamente al trono de la gracia. No te presentes a Dios con miedo, con temor o mendigándole. Entra con confianza al trono de la gracia. Amén. Mendigándole, ay Señor, si es tu voluntad, dame aunque sea $1. No, pídele. Amén, así es. Aleluya. Porque entras al trono de la gracia. Entrar confiadamente. De hecho, Dios a lo mejor se va a molestar si entras mendigándole, aunque sea $1, dame. No. Entra confiadamente al trono de la gracia. Un carrito. Un carrito. Aunque sea un yonquecito, aunque sea una casita. No. Pídele. Amén. No se te ha dado porque no has pedido, dice la palabra. No sabemos pedir, No ¿verdad? saben pedir, pídeme y recibirás. Amén. Pruébame en esto.
y verás si no abro las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Deuteronomio 28:1:1 dice, 28:1 a las 2 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pones por obra, estas bendiciones vendrán a tu vida. Amén. Mandaré lluvia, el verso 10, ya me ubiqué el verso 12. Mandaré lluvia temprana, mandaré lluvia. Tu canasta de amasar nunca se va a agotar. Van a venir contra ti por un camino y por 7 caminos saldrán huyendo. El verso 7. Si solamente que oímos la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Hermoso. Aquí. Amén. Aquí está la voz de Dios. Amén. Aquí está la voz de Dios. Miren lo que dice la voz de Dios. Te voy a leer una escritura y si tú la crees, se va a manifestar en tu vida. Amén. 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 Si tú la crees, se va a manifestar en tu vida. Ay, Déjame ver dónde gloria está. a Dios. Aquí está. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuál es, hermanito? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Pero el verso 3, mira lo que dice: bienes y riquezas hay en tu casa. Bienes y riquezas hay en tu casa, y tu justicia permanece para siempre. Amén. Así es de que eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que la palabra de Dios tiene. Esto es para ti, no cuando vayas al cielo, sino cuando estés aquí en la tierra. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Dios les bendiga hasta aquí esta hora. Amén. Amén. ¿Cuál era eso? Salmo 112. Amén. Vamos a salir. Gracias a los hermanos, gracias a nuestras hermanas que se conectaron. Marcelino Rosales nos estuvo viendo. Gracias, un saludo, Marcelino. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. A nuestro hermano Ramón Maretes también estuvo ahí. Ha conectado, gracias. Nuestra hermana Chuy, nuestra hermana Brenda Ramírez estuvo conectada. Nuestro hermano Emilio y otros hermanos ahí que estuvieron conectados. Gracias, los bendecimos. Sofi estuvo conectada. Los bendecimos y repitan esta enseñanza en su video o en YouTube. Amén. Dios les bendiga. Lali estuvo conectada y ha sido una Jalisco también. Los saludamos. ¿Dónde quedamos? Marta, Lali y Marta, allá en Ciudad Guzmán, y varios hermanos que estuvieron conectados en Ciudad Guzmán. Los saludamos y los bendecimos. Usen el nombre de Jesús. Amén. Usen el nombre de Jesús, porque atrás de Jesús está ¿quién? Dios. Dios. Amén. Me pide el hermano que va